Hola, 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 mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para una dosis de chismecito bueno. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, me presento, soy y me encanta compartir con ustedes temas que nos hagan reflexionar, reír y sobre todo, aprender un poquito más sobre la vida, el amor y esas cosillas que tanto nos intrigan. Hoy, tenemos un tema jugosísimo, uno que sé que les va a encantar. Vamos a desmenuzar, analizar y si se puede copiar, el secreto para una relación. Top. Y no cualquier relación, Vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos suspirando, con el corazón latiendo a mil y pegados a la pantalla, Ande y Kerem. Sí, mis amores, esos dos que nos hicieron creer en la magia del amor en cada episodio de Senkalkam. Pero ojo que esto no es solo para fans de la serie. Aquí vamos a sacar lecciones universales que aplican para cualquier relación, ya sea que estés empezando, que lleves años con tu pareja o que estés en la búsqueda del amor verdadero. Vamos a ver qué podemos aprender de la dinámica de Ande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, para construir relaciones más fuertes, más felices y sobre todo, más auténticas. Así que si quieres descubrir esos secretos, si quieres saber qué hay detrás de esa química explosiva y cómo puedes aplicarlo en tu propia vida amorosa, quédate hasta el final del vídeo. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, si te entretiene y te aporta valor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tu suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ande y Kerem. Dos nombres que evocan romance, pasión y, seamos sinceros, un montón de envidia sana. Su química era innegable, tanto en la serie como en la vida real. Y aunque su relación romántica llegó a su fin, la conexión que compartían y el impacto que tuvieron en tantos corazones siguen siendo innegables. Así que, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Cuál era ese secreto para una relación que parecía sacada de un cuento de hadas? Lo primero que quiero destacar es la autenticidad ***. Ande y Kerem, al menos lo que veíamos desde afuera, se mostraban tal como eran. No intentaban proyectar una imagen perfecta, sino que se dejaban ver con sus defectos, sus virtudes, sus momentos de alegría y sus momentos de vulnerabilidad. Y eso, mis amigos, es fundamental en cualquier relación. La autenticidad es la base para construir una conexión genuina y profunda. Si no te muestras tal como eres, si te escondes detrás de una máscara, ¿cómo esperas que tu pareja te ame por quien realmente eres? Piensa en esto, ¿cuántas veces has intentado ser alguien que no eres para agradarle a alguien más? ¿Cuántas veces has ocultado tus verdaderos sentimientos o tus opiniones por miedo al rechazo? Yo creo que todos en algún momento hemos caído en esa trampa. Pero a la larga, eso solo genera frustración, resentimiento y una sensación de desconexión. Así que la primera lección que podemos extraer de la relación de Ande y Kerem es sé tú mismo. No tengas miedo de mostrar tu verdadero yo con tus virtudes y tus defectos. Acepta que eres imperfecto y permítele a tu pareja que te conozca en profundidad. Esa vulnerabilidad es lo que te hará más atractivo y lo que fortalecerá el vínculo entre ustedes. Otra cosa que me llamaba mucho la atención de Ande y Kerem era su sentido del humor compartido ***. Se reían juntos, se hacían bromas, se divertían como niños. Y eso, mis amores, es un ingrediente esencial para una relación duradera y feliz. El humor es un lubricante social que alivia la tensión, reduce el estrés y fortalece la conexión emocional. ¿Te has dado cuenta de que las parejas que se ríen juntas tienden a durar más? El humor crea un ambiente de confianza y seguridad donde ambos se sienten cómodos para ser ellos mismos, sin miedo a ser juzgados. Además, el humor es una excelente herramienta para resolver conflictos. Cuando estás en medio de una discusión, un chiste bien colocado puede aliviar la tensión y ayudarte a ver la situación desde una perspectiva diferente. Así que si quieres tener una relación top, no te olvides del sentido del humor. Busca a alguien que te haga reír, que comparta tu sentido del humor y que te haga sentir feliz simplemente por estar a su lado. Y si ya tienes pareja, cultiva el humor en tu relación. Haz bromas, cuenten chistes, vean comedias juntos y sobre todo, no se tomen la vida demasiado en serio. El tercer punto clave que quiero destacar es la admiración mutua ***. Se notaba que Ande y Kerem se admiraban el uno al otro. No solo por su belleza física, sino también por sus talentos, sus logros y su forma de ser. La admiración es un motor que impulsa la relación, que te hace sentir orgulloso de tu pareja y que te motiva a crecer juntos. Cuando admiras a tu pareja, la valoras, la respetas y la apoyas en sus sueños y aspiraciones. La animas a alcanzar su máximo potencial y la celebras en sus éxitos.
Y eso a su vez fortalece la confianza, la seguridad y el amor entre ustedes. Así que pregúntate a ti mismo, ¿admiro a mi pareja? ¿Qué es lo que más admiro de ella? ¿Le expreso mi admiración de forma regular? Si la respuesta es no, empieza hoy mismo. Dile a tu pareja lo que admiras de ella, elogia sus logros, apoya sus sueños y hazle saber lo orgulloso que te sientes de tenerla en tu vida. Verás cómo eso transforma tu relación. Otro aspecto fundamental que podemos aprender de Hande y Kerem es la *** comunicación efectiva ***. Aunque no lo veamos directamente, es evidente que detrás de esa química y esa conexión había una buena comunicación. La comunicación es el puente que une a dos personas, la herramienta que les permite entenderse, conectarse y resolver conflictos. Una comunicación efectiva implica hablar con honestidad, escuchar con atención, expresar tus sentimientos de forma clara y respetuosa y estar dispuesto a comprometerte. No se trata solo de hablar, sino de saber escuchar y de entender las necesidades y los deseos de tu pareja. ¿Cuántas veces hemos tenido discusiones interminables con nuestra pareja porque no sabemos comunicarnos correctamente? ¿Cuántas veces hemos guardado silencio por miedo a lastimar o a ser lastimados? La comunicación es la clave para evitar malentendidos, para resolver conflictos de forma constructiva y para fortalecer la conexión emocional. Así que si quieres tener una relación top, invierte en tu comunicación. Aprende a escuchar a tu pareja, a expresar tus sentimientos de forma clara y respetuosa, a pedir lo que necesitas y a estar dispuesto a comprometerte. Y si tienes dificultades para comunicarte, busca ayuda profesional. Un terapeuta de pareja puede enseñarte herramientas y técnicas para mejorar tu comunicación y fortalecer tu relación. El quinto punto que quiero destacar es la *** pasión y la intimidad ***. Hande y Kerem irradiaban pasión. Se notaba que se deseaban, que se amaban y que disfrutaban de su intimidad. La pasión es la chispa que enciende la relación, la que te hace sentir vivo y la que te mantiene conectado con tu pareja a nivel físico y emocional. La intimidad va más allá del sexo. Se trata de la conexión emocional, la confianza, la vulnerabilidad y la cercanía que compartes con tu pareja. Se trata de sentirte seguro, amado y aceptado por quien eres. ¿Cuántas veces hemos dejado que la rutina y el estrés apaguen la pasión en nuestra relación? ¿Cuántas veces hemos descuidado nuestra intimidad emocional por falta de tiempo o de energía? La pasión y la intimidad son como una planta que necesita ser regada con regularidad. Si la descuidas, se marchita y muere. Así que si quieres tener una relación top, reaviva la pasión y la intimidad. Dedica tiempo a tu pareja, organiza citas románticas, explora nuevas formas de conectar a nivel físico y emocional, exprésale tu amor y tu deseo de forma regular y no tengas miedo de ser vulnerable y de compartir tus fantasías y tus deseos. Otro aspecto importante que podemos aprender de Hande y Kerem es el *** apoyo incondicional ***. Se notaba que se apoyaban el uno al otro en sus carreras, en sus proyectos personales y en sus momentos difíciles. El apoyo incondicional es un pilar fundamental en cualquier relación. Se trata de estar ahí para tu pareja, en las buenas y en las malas, de animarla a perseguir sus sueños, de consolarla en sus momentos de tristeza y de celebrarla en sus éxitos. Cuando sabes que tienes el apoyo incondicional de tu pareja, te sientes más seguro, más confiado y más motivado para enfrentar los desafíos de la vida. Sabes que no estás solo y que siempre puedes contar con alguien que te ame y te apoye. Así que, pregúntate a ti mismo, ¿soy un apoyo incondicional para mi pareja? ¿La animo a perseguir sus sueños? ¿La consuelo en sus momentos de tristeza? ¿La celebro en sus éxitos? Si la respuesta es no, empieza hoy mismo. Demuéstrale a tu pareja que estás ahí para ella, que la amas y que la apoyas en todo lo que haga. Verás cómo eso fortalece su relación. El séptimo punto que quiero destacar es el *** respeto mutuo ***. Hande y Kerem se respetaban el uno al otro. No solo en público sino también en privado. El respeto es la base de cualquier relación sana y duradera. Se trata de valorar a tu pareja como persona, de respetar sus opiniones, sus sentimientos, sus límites y sus necesidades. El respeto implica escuchar con atención, hablar con cortesía, evitar los insultos y las críticas destructivas y ser consciente de las necesidades de tu pareja. Cuando respetas a tu pareja, le demuestras que la valoras y que la amas por quien es. ¿Cuántas veces hemos faltado al respeto a nuestra pareja por frustración, por ira o por simple descuido? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que no queríamos decir y que han lastimado profundamente a nuestra pareja? El respeto es fundamental para mantener una relación sana y feliz. Así que si quieres tener una relación top, cultiva el respeto en tu relación. Habla con cortesía, escucha con atención, evita los insultos y las críticas destructivas, respeta los límites de tu pareja y demuéstrale que la valoras y que la amas por quien es.
Por último, pero no menos importante, quiero hablar de la capacidad de perdonar Ninguna relación es perfecta. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos y todos lastimamos a nuestra pareja en algún momento. La clave está en la capacidad de perdonar y de seguir adelante. El perdón no es fácil. Requiere humildad, empatía y voluntad de dejar ir el resentimiento. Pero es esencial para sanar las heridas, para reconstruir la confianza y para fortalecer la relación. ¿Cuántas veces hemos guardado rencor a nuestra pareja por errores del pasado? ¿Cuántas veces hemos dejado que el resentimiento envenene nuestra relación? El perdón es un regalo que te haces a ti mismo y a tu pareja. Te permite liberar el pasado, vivir el presente y construir un futuro juntos. Así que si quieres tener una relación top, aprende a perdonar. Acepta que tu pareja es humana y que cometerá errores. Sé comprensivo, sé empático y estate dispuesto a dejar ir el resentimiento. Recuerda que el perdón no justifica el error, pero te permite sanar la herida y seguir adelante. Bueno, mi gente bonita, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los secretos para una relación top, inspirados en la relación de Andy y Kerem. Recapitulando rápidamente, hemos hablado de la importancia de la autenticidad, el sentido del humor compartido, la admiración mutua, la comunicación efectiva, la pasión y la intimidad, el apoyo incondicional, el respeto mutuo y la capacidad de perdonar. Todos estos ingredientes son esenciales para construir una relación fuerte, feliz y duradera. Recuerden que ninguna relación es perfecta y que todas requieren trabajo, esfuerzo y compromiso. Pero si aplicas estos principios en tu vida amorosa, estarás en el camino correcto para construir una relación top. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya aportado valor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con estos puntos? ¿Qué otros ingredientes creen que son esenciales para una relación top? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, mi gente bonita. Les mando un abrazo gigante y les deseo mucho amor y felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.